Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos, los que estamos aquí y los que puedan conectarse o ver a través de YouTube la clase. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar esta noche reunidos en su nombre. Su palabra dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Como oraba ahorita con mi hermana Yeleni. Están en medio, pero está en nosotros también, porque su Espíritu Santo vive dentro de nosotros y es el que nos ayuda en nuestras tribulaciones, es el que nos da fuerza para seguir hasta que Cristo venga. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, porque la apostasía de la iglesia cada día está en aumento y eso son una de las señales importantes que habla la palabra de Dios. Así que el Señor nos salve y nos cuide de caer en ningún tipo de apostasía, que nos proteja de todo mal y que nos ayude en nuestras debilidades. En esta noche comenzamos aquí en la iglesia Un Solo Camino, One Way Church de Miami. Seguimos el discipulado que habíamos comenzado hace unas semanas atrás. Estuvimos hablando sobre la iglesia. Tengo varias grabaciones, creo que son como 7 o 8 grabaciones que hablamos de la iglesia, la importancia de la iglesia, la función de la iglesia, quién eres como iglesia, por qué Cristo constituyó la iglesia, cómo la constituyó. Hablamos de todos estos puntos y son muy interesantes, así que cualquiera que se encuentre y esté navegando por el YouTube y encuentre nuestra dirección, One Way Church Miami, puede entrar en videos y buscar donde dice discipulado y vas a ver como una matica que crece, esas son las clases de discipulado y puedes comenzar pues a oírlas y crecer, porque el propósito de un discipulado, como yo lo estuve diciendo el domingo en la iglesia, es el crecimiento de nosotros como hijos de Dios. No podemos quedar con una plantica pequeña. La plantica debe de crecer y de la única manera que la planta crece es cuando le damos alimento. Y el alimento es la palabra de Dios. Sabemos que tenemos oraciones, tenemos servicios de alabanza, de adoración, prédica de la palabra los domingos, pero es necesario discipularnos porque fue un mandato que Jesucristo nos dejó. Sus últimas palabras Mateo dice ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Él quería que nosotros nos discipuláramos, que nosotros creciéramos en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos tiempos son difíciles. Estos tiempos es de apuro, de corre-corre, de situaciones familiares, de situaciones de trabajo, de situaciones mundiales, pero con todo el Señor nos ha dado un tiempo que nosotros debemos de agarrar y debemos de, como dice la palabra, se me va la palabra, que tu tiempo sea pues separado para el Señor, un tiempo para el Señor, porque el tiempo de tu trabajo, el tiempo de lo que tú haces en tu casa, el tiempo de lo que tú haces normalmente en esta vida, el Señor no lo va a tener en cuenta. El Señor va a tener en cuenta el tiempo que tú le has dado a Él en tu vida de comunión de la palabra, en tu vida de oración, en tu vida de reuniones, en tu vida de comunión de unos con los otros. Así que le damos gracias al Señor que aquí estamos, unos cuantos hermanos, y pues comenzaremos en esta noche con el estudio. Vamos ahora a entrar en la parte de la palabra de Dios. Vamos a ver varios aspectos de la palabra de Dios. Ya salimos de la parte de la iglesia, como iglesia, quiénes somos, las funciones y cómo está constituida, qué propósito tiene el Señor para con la iglesia de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la Biblia la palabra de Dios es la fuente de la Biblia y el mismo Dios, por su Espíritu Santo, instruyó y motivó a hombres, a nosotros, aquí en la tierra, a hablar, a escribir sobre la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Hazte la idea que es un barco, que la palabra de Dios es como un barco empujado por el viento, que proclama
¿Qué es lo que proclama la palabra de Dios? Pues proclama la voluntad, el deseo y el anhelo de Dios para con el hombre. En la palabra de Dios, su espíritu ha impulsado a estos hombres a escribir. 40 hombres estuvieron escribiendo sobre la palabra de Dios estos 66 libros. Y la palabra es lo que nos enseña la voluntad, el deseo y el anhelo de Dios. Qué bueno es saber que Dios se ha preocupado por la humanidad. Wow. Cuando yo pienso en eso, me siento completamente pues estremecida. Saber que un Dios tan grande, tan poderoso, creador del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, y todo lo que sigue haciendo para tocar al hombre, para que el hombre se convierta a él de sus malos caminos y pueda salvar su alma. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mira todo lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira, esto es un versículo importante. Y yo me lo aprendí porque ¿quién no conoce Juan 3, 16? Pues dije, bueno, pues me voy a aprender 2 de Timoteo 3, 16, lo que dice la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿En cuál justicia? En la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hombres injustos. O sea, hombres y mujeres que no sabíamos la corrección del Señor. Pero la palabra de Dios trae todo este efecto en tu vida. Qué maravilloso es saber que Dios, un Dios tan grande, se ocupa de nosotros, tan pequeños aquí en la tierra. Y nos ha dado su palabra, que ese es el tema de esta noche, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla infalible de fe y de conducta que nos guía con toda seguridad, hermanos, con toda seguridad a la eternidad. Esa es la palabra de Dios. La regla infalible. No hay cambio ni sombra de variación, como dice el libro de Santiago. La palabra de Dios es la regla infalible de la fe. No se sale de ese punto. Y de conducta que nos guía con toda seguridad a la eternidad. Vayamos al Salmo 119, 11. Vamos a ver qué dice ese gran salmo que trae tanta sabiduría, tanta palabra. Ustedes saben cuántos versículos trae el Salmo 119, el salmo más largo del libro de los Salmos. 166. El Salmo trae 116 versículos. El Salmo 119 trae 166 versículos. Pero vamos a enfocarnos ahora en el Salmo 119, 11. Y dice así. Vayamos allá. ¿Trajeron Biblia? ¿Libreta? ¿Lápiz? Hay que escribir. Hay que coger notas, porque voy a hacer preguntas. Estamos en un discipulado, hay que traer la Biblia, hay que traer lápiz. Allá si me estás mirando, coge tu Biblia, coge tu libreta y coge tu lapicero para que apuntes tus notas, porque así es como nosotros crecemos. Porque no todo se queda aquí, mucho se va. Entonces es necesario que nosotros apuntemos para que la palabra de Dios nosotros podamos regresar y estudiarla. Entonces, el Salmo 119, 11, mira lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. ¿Cuáles son los dichos? Los dichos es la palabra de Dios. Si nosotros guardamos en nuestro corazón los dichos de la palabra de Dios, por eso es que dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Si nosotros guardamos los dichos de Dios en nuestro corazón, mira el resultado que tenemos. Para no pecar contra ti. Entonces aprendemos a alejarnos del pecado a medida que vayamos aprendiendo la palabra. A medida que vayamos poniendo la palabra dentro de nuestro corazón. Como dije anteriormente, no siempre nos vamos a acordar, pero si apuntamos, por ejemplo, este versículo, que es el Salmo 119:11, vas a aplicarlo a 2 de Timoteo 3:16, que dice que la palabra es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Si tú guardas esta palabra dentro de tu corazón, como dice el Salmo 119:11, entonces dice que te va a ayudar para no pecar, para alejarte cada día más y más a medida que así estás siendo instruido en la palabra de Dios. Por eso es que el discipulado es bueno, para alejarte cada día más del pecado que nos asedia, hermano. El pecado nos asedia todos los días. Los malos pensamientos nos asedian todos los días. Pero cuando depositamos esa palabra y la guardamos en el corazón, nos ayuda a no pecar contra nuestro Dios. Qué lindo. Mira el versículo 12 lo que dice. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué estatutos vamos a conocer? Si no estudiamos la palabra de Dios, si no meditamos en la palabra de Dios, si no apuntamos la palabra de Dios, si no la guardamos en nuestro corazón. Ahora, en el mismo Salmo 119, 105, vayamos allá. Mira lo que dice sobre la palabra este Salmo. Acuérdense, este Salmo 119 tiene 116 versículos. Es el más largo de todos los salmos, pero tiene una cantidad de instrucción maravillosa. Dice el Salmo 119, 105. Oye lo que dice este salmo de la palabra. Dice, esto nosotros lo hemos oído muchas veces, pero a veces no sabemos ni cómo que funciona. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros tenemos palabra dentro de nosotros, en nuestro corazón, nos ayuda a no pecar, como dice el Salmo 119:11. Pero aquí te está diciendo el Salmo 119:105, que es una lámpara a mis pies. O sea, sabemos que caminamos en esta tierra y a veces estamos en lugares, hermanos, que nada que ver con Cristo. ¿Ok? Vamos a estar en muchos lugares, nada que ver con Cristo. Pero tenemos que estar, porque estamos en este mundo. Pero si lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en mi caminar, vamos a poder entrar en ese lugar o en esa posición sabiendo que la palabra de Dios va a alumbrar nuestro entendimiento, va a limpiar nuestros caminos y vamos a poder pasar al otro lado. A veces tenemos lugares de centro de trabajo muy fuertes donde se mueve el enemigo, pero cuando la lámpara de tus pies, la palabra de Dios, es lumbrera a tu caminar. Qué lindo es saber que alumbra nuestro caminar, alumbra nuestros pasos, alumbra nuestras decisiones, alumbra nuestra vida. También dice la palabra de Dios en Juan 5:24. Vayamos allá. Juan, el libro de Juan 5:24. Acuérdense, esto no es una prédica, esto es una clase. Si tienen preguntas, ahí está el micrófono. Y si sé las respuestas, se las puedo dar. Si no las sé, la buscaré y se las daré en la próxima clase. Juan 5:24 dice, de cierto os digo. Cada vez que Jesús decía, de cierto os digo, era una completa seguridad que no había ningún cambio, ninguna sombra de variación. Él estaba más que afirmando lo que él estaba diciendo.
Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra tiene el poder de darte vida eterna. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, como dice Jesús aquí, el que oye mi palabra, o sea, tus oídos tienen que estar atentos al clamor, a la palabra de Dios. Dice que oye mi palabra y la cree. Gracias al Señor que nosotros todos hemos oído la palabra y la hemos creído, ¿verdad? Qué bueno es saber que en algún momento determinado esa palabra llegó a nuestras vidas y creímos. Entonces dice que esta palabra tiene vida eterna y tú también al escucharla. Y no va a estar en condenación. Te ha librado de la muerte espiritual. Te ha librado de pasar al otro mundo y no ir al infierno, sino ir delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído. Qué importante es proclamar la palabra de Dios. Cuando proclamamos la palabra de Dios a quien sea. Esto es un versículo clave para predicar. Porque lo dijo Jesucristo. El que oye mi palabra y la cree. Y cree al que me envió. O sea, le cree al Padre. Y tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí que es necesario que nosotros sepamos algunos versículos importantes para poder ser más efectivos al predicarle a las personas que están oprimidas por Satanás, encarceladas en sus vicios, en sus prisiones de pecado, que jamás han oído del Evangelio de salvación. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, no tu palabra, la palabra de Dios, depositada dentro de ti, guardada, como dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, nos ayuda a predicar a las personas y a traerlos de muerte a vida. Dice Juan 20:31 sobre la palabra. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Qué bueno es saber que cuando la palabra se escribió, era para que la leyera, creyera en Jesús, que Jesús era el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Y que esta palabra te da vida. Así que vemos alguna importancia de la palabra en estos unos cuantos versículos que yo saqué, pero vayamos un poquito más allá. A la Biblia, a la palabra de Dios no se le puede quitar ni poner nada. Hay que hablarla, aprenderla tal como es. Hay muchas personas que sacan un texto de un contexto y hacen una doctrina y ahí ya están poniendo sus opiniones y están haciendo una doctrina de un solo versículo o de unos cuantos versículos. No, la palabra de Dios hay que leer el contexto completo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La Biblia no se puede quitar ni poner nada. Mas la palabra del Señor permanece, ¿cómo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo es saber que la palabra del Señor permanece para siempre y que la palabra por el Evangelio ha sido anunciada. ¿A quiénes? A todos aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Un día alguien vino y te habló de la palabra de Dios. Un día tú escuchaste la palabra de Dios. Un día prestaste atención a la palabra de Dios. Entró por tu oído. Por eso dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entró en tu oído y tú creíste. Y esta es la
palabra que ha sido anunciada. Qué lindo es saber eso. Ahora, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Está hablando? Apocalipsis 22, 18 y 19. Está hablando Juan en el último versículo de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que vemos la importancia tan importante, porque mira, quieren hacer una teoría y una teología cogiendo varios versículos. Mira, aquí dice que si tú quitas algo de la palabra de Dios, Él te quitará del libro de la vida. No dice otra cosa, hermano. Pero sacan esto, que ese no es el libro, dice el libro de la vida. Tu nombre fue escrito y Él lo va a quitar. Punto. Entonces, cuando decimos esas cosas, pues no las reciben. Porque hay mucha ideología, mucha teología y mucha enseñanza mala. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que yo creo. Yo no quito ni pongo nada. Yo no soy quien para quitar ni para poner, ni hacer una doctrina de 7, de 8 o de 9 versículos de la palabra. Así que es tan importante conocer la palabra de Dios para podernos nosotros afianzar en el conocimiento de ese Dios tan grande que nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Perdón? Para que nada nos engañe. Sí, porque se han levantado muchos falsos. La apostasía está polulando. Hablan de un Dios que no es Dios. Permiso. La palabra de Dios también es efectiva en este sentido. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Dice Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El espíritu, vamos allá. Juan 6:63. 66, perdón. Perdón, 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Wow. En la palabra de Dios está su espíritu. La palabra de Dios está la vida. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Como yo le decía el domingo cuando le hablé del discipulado. Cuando conocemos y aprendemos la palabra de Dios, nuestros pensamientos cambian. Nuestra manera de hablar cambian y nuestras acciones cambian. Porque instalamos, cuando conocemos la palabra de Dios, instalamos dentro de nosotros la vida de Dios. Y si la vida de Dios está en nosotros, nuestros pensamientos comienzan a ser transformados. Nuestras palabras comienzan a ser transformadas. Y nuestras acciones comienzan a ser transformadas. Por eso es que Jesús hizo el mandato, sus últimas palabras fueron esas. Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas fueron sus últimas palabras. Fueron un mandato que nos dio. Entonces la iglesia se conforma con simplemente venir los domingos y oír la prédica. Buena prédica y buena palabra, que conforta el alma y te transforma porque estás oyendo la palabra de Dios. Pero el Señor dice discipular, o sea, enseñar. Discipular, enseñar. Es un mandato que el Señor nos ha dado. Ok, entonces,
La palabra de Dios da testimonio de Cristo. En Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir escudriñar? A ver, ¿alguien me puede decir? Ahí está el micrófono. Pon el micrófono para que se oiga. Míralo allí, al lado de Yelenis. ¿Qué cosa? Cuando dice aquí Juan 5:39, escudriñar las escrituras. No, súbelo. All the way up. Estudiar la palabra de Dios. Estudiar, ir un poco. Meditar, buscar. Investigar, indagar, ir profundo. Entonces dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Wow, impresionante. ¿Cómo es que tú puedes decirte que tú eres cristiano si no escudriñas la palabra? Porque dice aquí en Juan 5:39 que la palabra da testimonio de Cristo, de ese Cristo al cual tú creíste y fuiste salvo de la ira de Dios. Entonces no nos podemos quedar en el primer nivel, hermano. Subiendo peldaños, subiendo escalones. Era un día para que estuviera la mayoría de la iglesia aquí aprendiendo la palabra. Pero vivimos un tiempo en que estamos muy cómodos. Tenemos carro, tenemos transporte. Vamos a quitar el carro porque el carro, hay gente que no conoce lo que es un carro. A veces piensan que es otra cosa. Tenemos un transporte que nos trae hasta aquí, no tenemos que caminar millas y millas para llegar a la iglesia. Tenemos aire acondicionado, unas sillitas bien cómodas, zapatos para caminar. La hermana quiere decir algo. Em China, por exemplo, a gente se esconde para poder romper uma hoja da Bíblia, põe adentro de suas vestimentas e vai numa casa específica e abarro num porão escondidos. Eu sei. Porque no sótano, exato. Em Coreia do Norte também. Exato. E hoje, aqui, hoje por hoje, nós temos livre acesso ao automóvel, como a senhora disse, carro, ar-condicionado, cias confortável, essa disponibilidade você está dando na classe. E outros países aí... E muitas Bíblias. E muita Bíblia. Allá não há Bíblia. E rompe uma hoja e esconde, viste, não? Para poder estudar uma porção dela escondidos. Pero não lo aprecian. Apreciam muito. Como aprecian esa pequeña porción de la palabra que pueden compartir. Tienen un corazón dispuesto. Eso lo es todo. Aunque vivas en un país restringido, que no se puede predicar el evangelio, que no se puede hablar, que no se puede vivir, tiene un corazón dispuesto. Y cuando hay escasez, el anhelo es mayor. Seguro. Cuando hay esa sed, el anhelo es mayor. ¿Por qué? Porque tienen sed de la justicia de Dios, tienen sed de la palabra de Dios. Wow, es triste. El Señor nos reprenda cuando no andamos en el camino que el Señor quiere para nuestras vidas y nos perdone. ¿Están oyendo? Y nos perdone. Que seamos tan cómodos. Que tenga misericordia de nosotros. Wow. Ok. La primera función de la palabra de Dios, como dije, es dar testimonio de Cristo, porque el que escudriña las Escrituras, dice Juan 5:39, parece que tiene vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Desde el principio de las Escrituras revelan a Cristo maravilloso y su obra redentora. En el Nuevo Testamento claramente da testimonio de Cristo, pero ¿qué tal del Antiguo Testamento? ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento
da testimonio de Cristo? A ver. Claro que da testimonio. Es Cristo de Génesis hasta Apocalipsis. Todo es alrededor de Cristo. Todo es la promesa del Señor. La promesa de su venida. La promesa del Mesías. Dice, son muchas las historias. Muchas las historias que hablan en el Antiguo Testamento de Cristo. Los diferentes profetas. Hablaron. Sí. En otros tiempos. Hablaron de que Cristo, Isaías habló hasta del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que del Antiguo Testamento, la palabra está dando testimonio de Cristo. Desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, son muchas las historias que dan testimonio en el Antiguo Testamento de Cristo. Ahora dice, vamos a ver ahora 6 funciones de la palabra viva de Dios a través de las profecías, de los poemas y de las genealogías. Las profecías hablaron de Cristo. Los poemas hablaron de Cristo. ¿Cuáles son los poemas? Cantar de Cantares, los salmos. ¿Cuántos salmos no hablan de Cristo, hermano? Casi todos. Y la genealogía de Cristo. ¿De dónde vino Cristo? De la tribu de Judá. Todo esto habla de Cristo. ¿Trata realmente de Cristo todo? Pues sí. Después de su resurrección en el Nuevo Testamento, vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. El último, Lucas tiene solamente 24 libros. Y dice en el versículo 44. Esto fue cuando se le apareció después de la resurrección en el camino a Emaús a 2 de sus discípulos. En el libro de Lucas, el último capítulo. Y le dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios está dando testimonio de Cristo por los profetas, por la ley de Moisés y por los salmos. Así que nadie puede negar que Cristo es revelado desde el Antiguo Testamento. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes fue revelado? ¿Quién me dice? En el Antiguo Testamento, ¿para quién fue revelado que Cristo estaba en las Escrituras? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo escogido de Dios, para sus profetas, para los que estaban esperando en la llegada del Mesías. En la promesa. Para los que tuvieron fe, como habla en Hebreos capítulo 11, toda la fe de esos antiguos. Ellos no vieron a Cristo, pero ellos esperaron en la promesa. Nosotros no vimos a Jesús. Sabemos que vino, pero ahora que esperamos nosotros, la segunda, el levantamiento de la iglesia, para que estemos para siempre con Él. No vimos a Jesús, pero creemos en sus promesas. Los antiguos no lo vieron, pero creyeron por fe que Él iba a venir. Así que en la palabra está está el testimonio de Cristo. Dice, ¿todo esto trata realmente de Cristo? Claro, el Señor lo dijo a sus discípulos. Dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, la palabra habla de Cristo desde el Antiguo Testamento. Esto significa que todo el Antiguo Testamento, que incluye los libros de la ley, los profetas y los salmos, fue escrito acerca de Cristo.
porque acuérdense que fueron 40 hombres inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que soplaba sobre ellos la verdad de Dios para poder instruir y escribir sobre Cristo. Lo que esto significa para nosotros, debido a que las Escrituras testifican acerca de Cristo, deberíamos centrarnos en Él cuando acudimos a la Biblia. Porque cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo de Cristo, el autor de nuestra fe, en el cual nosotros fuimos, Él fue y fuimos redimidos por su sangre. Fuimos comprados por su sangre. Dice, cuando acudimos a la Biblia a fin de obtener el máximo beneficio de la palabra, podemos entonces saber que Cristo es manifestado en la palabra. Antes de leer podemos orar así. Cada vez que nosotros vayamos a leer la palabra, podemos orar así. Señor Jesús, quiero hallarte en tu palabra. Vengo a ti ahora mismo, ayúdame a verte en las Escrituras. Cuando nosotros oramos así, te aseguro que el Señor te va a demostrar muchas cosas que antes no veías. Pero si tenemos una Biblia que cuando la abrimos tiene polvo, Cristo no puede hablar. Él ha hablado de muchas maneras, dice la palabra, pero y como hay tanta confusión hoy, hermanos, tanta confusión, tanta equivocación, tantas falsas doctrinas que se parecen tanto y van paralelas prácticamente a la verdadera doctrina, pero verdaderamente hay demasiada falsa doctrina en estos tiempos. Ha ido en aumento, porque claro, lo dice la palabra, se tiene que cumplir. Ahora, quiero ir a otro punto de la palabra. Entonces vimos que la primera función de la palabra es que daba testimonio de Cristo. Los profetas, los libros, los salmos, los libros de la ley. ¿Ustedes saben cuáles son los libros de la ley? ¿Alguien sabe? A ver, el micrófono. ¿Cómo se llaman los libros de la ley que escribió Moisés? ¿Cómo se llama? El Pentateuco, son 5. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Exactamente. Esos son los libros de la ley. En esos libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. Los escribió Moisés y allí hablan de Cristo. ¿Ustedes no quieren ver una cosa maravillosa, extraordinaria y grandiosa que el tabernáculo? El tabernáculo es Cristo, hermano. Desde los atrios hasta el lugar santísimo. Cada cosa puesta, indicada por Dios para la construcción del tabernáculo, habla de Cristo. Es maravilloso. Es amazing, es extraordinario. Tabernáculo es Cristo. Ok, vamos a ver otro punto de la palabra de Dios. La palabra tiene poder. ¿Ustedes lo creen? ¿Sí o no? ¿Y por qué tiene poder? Micrófono. ¿Por qué ustedes creen que tiene poder? ¿Por qué ustedes creen que la palabra tiene poder? Porque la palabra de Dios es viva. Cuando Dios habla, eso se convierte en una acción. Exacto. Así fue que Él creó el universo, Así creó mismo. la tierra, nos creó a nosotros. Él lo habló en existencia. Y existe. Por eso es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Permanece para siempre en el cielo. Vayamos al Salmo 119 otra vez. Mira cuántas riquezas hay en este salmo. Exacto, tiene poder. Habló y fue hecho.
Mira lo que dice el Salmo 119, vayamos allá, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 119, 89. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por el poder de su palabra. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dice que la palabra de Dios tiene poder porque por la palabra de Dios todas las cosas subsisten. Por la palabra, en Colosenses, vayamos a Colosenses, no lo tenía aquí, pero me acordé ahora de ese versículo. Colosenses creo que es capítulo 2. Por eso la palabra tiene poder. Colosenses capítulo, perdón hermano, no lo tenía marcado ni en cuenta, pero recordé esta palabra. Porque los dichos de la boca del Señor y su palabra están en mi corazón. hay que guardarlos dentro. Dice, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora vayamos al versículo, al capítulo 2. No, es en el 1, donde dice, bueno, era ese versículo, Colosenses capítulo 1, donde dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gloria al Señor. Salmos 33:9. ¿Qué dice? Y fue hecho. Wow. Yo a lo mejor lo tengo por aquí. Salmo 33:9. Vamos a leerlo con el micrófono. Salmo 33:9. Léelo, Noemí, por favor. Salmo 33:9. Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que la palabra de Dios tiene poder porque sostiene todas las cosas. Hay una parte en Colosenses que no la encontré, que sé que dice eso. Déjeme regresar atrás. Porque ahí dice que las cosas que fueron creadas subsisten por Él. Creo que es en el 4. No. Bueno, se los dejo para la próxima clase, lo voy a buscar. Vayamos a Isaías 40:88, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios tiene poder, permanece para siempre. Se sostiene toda la tierra por su palabra. Por su palabra es sostenida la tierra. En Primera de Pedro 1:24 al 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que la palabra de Dios tiene poder, permanece para siempre, siempre sustenta todas las cosas. Todo se puede marchitar, todo puede sucumbir en esta tierra, pero la palabra siempre permanece para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Wow. Qué lindo es saber que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos que en su palabra hay poder. Que nosotros nos sostenemos por el poder de su palabra. Porque es vida para nosotros. Que es maravilloso, hermano. La palabra es dinámica y poderosa también. Es dinámica. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Bueno, este versículo ustedes se lo saben. ¿Por qué es dinámica? Porque mira lo que dice aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene movimiento, tiene dinamismo. Es capaz de ser cortante como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es dinámica porque es capaz de transformar. Es capaz de cambiar. Es capaz de separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios entra en ti y comienzas tú a sentir lo que está haciendo la palabra en tu vida. La palabra en tu vida está separando tus pensamientos. La palabra está dividiendo lo que es el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque el alma del hombre tiene que ser cambiada, transformada, renovada. Porque en el alma están los pensamientos, tu voluntad y tus decisiones. Así que la palabra de Dios separa el espíritu del alma. Comienza a recibir tu espíritu la palabra y esa palabra comienza a hacer efecto en tu alma. Ya no vives tú almáticamente, sino vives ahora por el poder de la palabra que es dinámica, que tiene acción, que va directo de Dios a tu espíritu que ha nacido. Claro, Dios sana el alma a través de su palabra. Tu alma comienza entonces a nutrirse y comienza a cambiar tus pensamientos, comienza a cambiar tu hablar, comienza a cambiar tus acciones. Es poderosa, es dinámica. Aún discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Fíjate que aquí hay muchas cosas las cuales la palabra de Dios entra y hace efecto. Por eso es que tú dices, wow, yo pensaba así y ya no pienso así. Yo veía las cosas de este punto de vista y ya mi vista se ha girado hacia otro lugar. Exacto. Y ahora cuando yo quiero ahora decir algo que a Dios no le agrada, la palabra que es dinámica y hace el efecto en tu alma a través del espíritu, comienza entonces tú a ver las cosas de otro punto de vista. Comienzas tú a sentir cosas que antes tú nunca te habías imaginado. La palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios es dinámica, poderosa, transforma al hombre, cambia tus pensamientos, cambia tu manera de hablar y cambia tus acciones. ¿Por qué? Porque dice, oye, es viva y eficaz. Tiene dos connotaciones. Es viva y eficaz. No es que es viva nada más, sino que es eficaz.
va y hace lo que fue la intención de hacer. Qué bello. Dice, vamos allá a Isaías 55:11. Isaías 55:11, mira lo que dice. Quiero aclarar algo ya que estamos en Isaías 55. No sé si ustedes han oído mucho esto que hablan muchas personas, y hasta yo lo decía, hasta un día que Dios me reveló lo que dice aquí, en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que la envié. Que le envié. Él manda la palabra y Él la envía y Él hará prosperar para lo que fue enviada. Pero que ahora esto es el dinamismo de la palabra, el poder de la palabra. Pero quiero, ya que estamos en Isaías 55, quiero aclarar ciertas cosas aquí. Miren, Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, comienzo a leer del principio porque no me gusta sacar texto del contexto. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y me quiero parar aquí en el 7. Mira lo que dice el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué viene antes del capítulo 8? ¿Le está hablando a quién? Al impío. Porque he oído muchas personas que oran, que dicen, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Pero no habla de nosotros, hermano. Nuestros pensamientos sí son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos sí son los caminos de Dios. Le está hablando al impío. Porque en versículo 7 dice, deje el impío su camino. Y en el 8 le dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. No está hablando de los hijos de Dios, está hablando al impío. Pero he oído muchas personas que dicen, porque erróneamente cogen este versículo, estamos aquí en un discipulado, ¿verdad? Por eso que estoy aclarando. Cogen este versículo y dicen que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No, el impío. Nuestros pensamientos tienen que ser como los de Dios y nuestros caminos como los de Dios, porque lumbrera es su palabra en nuestro caminar. ¿Entienden? Por eso hay que meditar sobre la palabra. Un día me encontré con esto y digo, gracias Señor, porque yo también decía, porque mis caminos no son tus. No, yo no soy impía. Amén, hermana. Y qué bueno que ha hecho la aclaración, porque por eso es tan importante. Siempre lo repetimos en cada servicio, en cada estudio, y ustedes hacen mucho énfasis y le estamos súper agradecidos de eso, que hay que leer la palabra en contexto, porque si uno no lee el versículo anterior, uno no llega a esa conclusión. No puedes meditarla. Entonces, yo he oído muchas personas que oran y dicen, porque mis caminos no son. No, hermano, no.
El impío, sus caminos no son los de Dios, ni sus pensamientos son los de Dios. Pero nosotros sí tenemos que estar en sus caminos. Y nuestros pensamientos, según el pensamiento de Dios. Porque su palabra tiene poder y es dinámica. Y dice que penetra y separa el alma del espíritu para que nosotros comencemos entonces a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, el camino de Dios para nuestras vidas, los pensamientos de Dios para nuestra vida. Así que es bueno cuando un día me encontré con este versículo y le di gracias, Señor, porque aprendí que no puedo hablar más sobre esto, de que mis caminos no son sus caminos. No, no es para los hijos, es para el impío. Gloria al Señor, ¿no? Qué bueno. Estamos un discipulado. Por eso es que estoy enseñando esta parte que no está en el, esto tiene un ruido horrible, no está en la clase, en el programa, pero es necesario porque saca las dudas, aclara y podemos entender un poquito más. Amén. Sí, porque si no, no se oye. Que estas clases son importantes porque así va uno corrigiendo cosas que uno ha adquirido a través del camino, que ya lleva uno tiempo creyendo que son de una forma y no lo son. Y no lo son. Por eso es que hay que escudriñar, como dice Juan 5:33 era, ¿verdad? Que escudriñar las escrituras porque en él le parece que hay vida, que la vida eterna. Las escrituras hablan ¿de quién? De mí. Bueno, vamos a ir a la última parte y ya terminamos la clase. Todavía faltan muchas cosas más, pero no puedo terminarla porque es un poquito extensa. No nada profundo, pero sí lo fundamental. La palabra es creadora. En el Salmo 33:16 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow. En Hebreos 11:33 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 33:66. La palabra sostiene nuestra creación. ¿Por qué? Porque la palabra es creadora. En Hebreos 1:33 dice, vayamos allá, vayamos a Hebreos, por favor. La palabra estaba en hebreo y no colosense. Ahora fue que me di cuenta. Hebreos 1:33. Dice, no, Hebreos 1:3, perdón. Sí. Vamos a empezar en el 2. Vamos a empezar en el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a través de ¿quién? De los profetas, de los salmos, ¿se acuerdan? Que lo leímos de la ley de Moisés, de los salmos. Por estos postreros días, o sea, ¿cuáles son los postreros días, hermanos? ¿Qué ustedes consideran postreros días? Cuando habla la palabra postreros días. Los tiempos después de su muerte y resurrección. Esos son los postreros días. ¿Ok? Y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vemos que por la palabra es sustentada la creación. Por la palabra es sustentada la creación.
Los postreros tiempos, cuando habla la palabra de los postreros tiempos, es después de la venida de Cristo. Ya todo eso son los postreros tiempos. El Salmo 147, de 15 al 18, y esto es lo último que vamos a leer hoy. 147, de 15 al 18. Estamos hablando de que la palabra sostiene la creación. Y el Salmo 33, mi hermana, que usted dio, Salmo 33, 9 también. Dice, 7 de 15 a 18. Dice, Él envía su palabra, ¿a dónde? ¿Qué dice? Salmo 147. Vayamos todos allá, hermano. Oh. Salmo 147, vayamos allá. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Wow. Sigue. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y lo derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Hasta ahí. Qué belleza. Léanse ese salmo. Ese salmo está hablando del poder de la palabra en su creación, hermano. Cuán grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito, dice el Salmo 147, 5. Cantar, y el Salmo 147, 7 dice, cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes, de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. La palabra es creadora. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147. Léanlo completo. Es poderoso este salmo. Los salmos hablan de Cristo, hablan de su palabra. Gloria a Dios. Yeleni. De 33, vamos a leerlo. Todavía, espérate. Salmo 33. Salmo 33. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La palabra es creadora. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos aprendido un poquinho, Señor, un poquinho en portugués, un poquito de tu palabra. Te agradecemos las bondades que tú tienes para con nosotros. Te agradecemos, Dios mío, que tú alumbras nuestro entendimiento cuando venimos y nos sentamos a los pies de tu palabra. Porque en tu palabra estás tú, Dios mío. Tu palabra está la vida, está el espíritu. Tu palabra es creadora, tu palabra es dinámica. Tu palabra es poderosa. Tu palabra, Dios mío, transforma al hombre y a la mujer que hemos entregado a tu corazón. En el nombre de Jesús, te glorificamos y te damos toda la gloria a ti. Amén.